Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer, agradeciendo como siempre al Señor todas sus bondades, todos sus beneficios y especialmente, hermanos, de poder estar juntos nuevamente en este día a través de su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un regalo divino el poder estar aquí con ustedes. Gracias, hermanos, hermanas, por abrirnos las puertas de su casa para llegar hasta ustedes. Gracias también por abrir su corazón y también gracias por su generosidad, gracias también por sus oraciones. Gracias, hermanos, estamos en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Pues bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestra oración a través de la palabra de Dios. Nos dice del libro de Job, capítulo 36, versículo 22 en adelante. Es el himno a la grandeza de Dios. Mira, Dios es sublime en su fuerza. ¿Qué maestro puede comparársele? ¿Quién le pedirá cuentas por lo que hace? ¿Quién le dirá, has actuado mal? Acuérdate pues de ensalzar su obra, después que tantos hombres la alabaron. Todo humano la contempla, todo mortal la mira desde lejos. Dios es grande y no sabemos cuánto. El número de sus años es incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, siempre es importante para nosotros ensalzar la grandeza de Dios. Porque como siempre, mis hermanos, compartimos con ustedes, Dios es perfecto. Dios no se equivoca y jamás se va a equivocar. Por eso Él merece toda la alabanza, toda la adoración. Y por eso en estos momentos consagramos al Señor estos momentos que vamos a estar juntos a través de este segmento. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver en estos momentos este capítulo en el cual el tema así es, decir hasta aquí puedo llegar. Estamos hablando, mis hermanos, de cómo vencer las preocupaciones. Estamos adoptando algunas características, hermanos, que podemos nosotros vencer las preocupaciones. Y te comparto que yo estoy aprendiendo junto contigo. Yo estoy aprendiendo cada día y por eso para mí es importantísimo estar leyendo, estar buscando siempre lo que Dios tiene para mí. Pero muy en especial, mi hermano, mi hermana, lo que Dios quiere darte a través de este segmento. Yo, de alguna manera, me doy cuenta, ¿verdad?, que a veces, aunque específicamente a veces no me acuerdo de muchos de los capítulos que yo he leído, pero sí me acuerdo, y sobre todo mis hermanos, de hecho cuando nosotros leemos la palabra de Dios y en ese momento sentimos que el Señor nos está hablando a través de la palabra de Dios, pero luego al día siguiente tenemos otra palabra que hay que meditar y nos va a decir cosas diferentes, porque momento a momento el Señor nos está formando. Pero a veces no recordando algunos capítulos que son muy importantes para nosotros,
Yo a veces no los recuerdo, pero la esencia, hermanos, la esencia de esa palabra que he recibido y que me ha llenado en ese momento, fortalece mi espíritu. De tal manera, mis hermanos, que por eso es muy importante asimilar y hacer nuestra la palabra. Aún aquellos consejos, nosotros tenemos muchos consejos que nuestras abuelitas nos dieron, que nuestros padres nos dieron, y hay momentos en que los aplicamos. Entonces, hermanos, yo lo aplico de alguna manera a través de ese momento que a veces estoy viviendo, en el cual constantemente vienen a nuestra acechanza, hermanos, las preocupaciones. A veces pequeño o grande el problema, pero de alguna manera llegan a nosotros nuestras preocupaciones. Pero por el hecho simple de haber ya leído, hermanos, este libro y haber aplicado algunos consejos, a veces digo, Señor, tengo que tener paciencia, tengo que esperar y tengo que poner en práctica lo que yo misma estoy aprendiendo. Entonces, hermanos, de esa manera el Señor nos sostiene, nos ayuda, nos anima, dice, adelante, sigue adelante. Y hermanos, a veces vemos, en este caso, hermanos que verdaderamente están hundidos, ¿verdad?, en sus problemas, en sus preocupaciones, y ya miramos también que por estas preocupaciones vienen a nosotros muchísimas enfermedades. Entonces tenemos que luchar, como decimos, a capa y espada para deshacernos de nuestras preocupaciones. Pues bien, viendo este tema el día de hoy, hasta aquí puedo llegar. Y entonces, hermanos, ciertamente necesitamos saber cómo deshacernos de estas preocupaciones. Y para eso, pues vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo estos consejos, estas estrategias que ahora nos da este tema para poder saber cómo poner unas aquí, decir, basta con esas preocupaciones. Sobre todo, hermanos, hay cosas, hay problemas que nosotros mismas no podemos arreglar y que tal vez con el tiempo, con nuestra oración, vamos a poder hacerlo. Por eso es muy importante. Por eso leíamos la palabra de Dios a través de este himno a la grandeza de Dios. Porque aunque es una enseñanza y muy simple, muy sencilla, hermanos, pero lo estamos haciendo en el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que haga su efecto en nuestro corazón y de esta manera nos vaya transformando poco a poco, porque Él es el único que nos puede ayudar. Así porque sí, nomás porque yo quiero poner en práctica esta enseñanza, te vale, te ayuda, mis hermanos, pero la gracia de Dios es quien viene a auxiliarnos, a ayudarnos. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios, hermanos? Es un regalo divino que nos da de alguna manera la fuerza, la fortaleza, viene a darnos esa gracia precisamente que necesitamos para saber cómo sobrellevar nuestros problemas. Y vemos a través de un ejemplo, dice, ¿sabe alguno cuál es el medio infalible para ganar mucho dinero y hacerse rico en poco tiempo? Es una pregunta. Entonces, dice el escritor, si yo supiera esa fórmula, seguramente la publicaría en estas páginas y vendería a 100,000 pesos cada ejemplar de este libro. Pues ¿quién no lo quisiera comprar? Pero lo que sí he llegado a saber es la fórmula que emplean ciertos personajes muy listos para no arruinarse
en los negocios que emprenden. Y esa fórmula es la que voy a explicar enseguida. Entonces nos lo explica a través de un testimonio. Dice: un joven amigo mío llegó con varios miles de billetes a la capital de la nación a negociar en bolsa de valores. Le parecía que iba a lograr ganar millones porque sabía ciertos trucos para negociar. Y en verdad, al principio ganó bastante, pero luego aparecieron otros más avivatos que él y lo dejaron en la más completa ruina. Se puso a meditar acerca de los errores que había cometido y se propuso consultar a que uno que supiera mucho de los negocios en la bolsa de valores y tuviera bastante experiencia en este arte. Y oyó hablar del doctor Joaquín Vallejo, hombre muy experimentado en negocios y que tenía una gran fama de ser una verdadera autoridad en el hábil manejo de los dineros. Y se fue a consultarle inmediatamente. El doctor Vallejo le hizo varias preguntas acerca del modo como había procedido en el tiempo en el que negoció imprudentemente y perdió todo su dinero. Y luego le narró su propia experiencia. Mire, yo siempre me pongo un límite y me digo, hasta aquí puedo llegar en las pérdidas. Cuando llegó a ese límite, me doy cuenta de un paso. Así, por ejemplo, compro unas acciones para venderlas a 500 y les pongo un límite a las pérdidas. Por ejemplo, puedo venderlas hasta 450. Entonces, así se llega a este límite, las vendo inmediatamente porque de ahí para abajo ya no puedo perder más porque me arruinaría. Entonces, estrategias, hermanos, estrategias para saber cómo nosotros podemos vencer las preocupaciones. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, estamos viendo el día de hoy en el segmento del Ser Mujer, estamos viendo este tema de decir hasta aquí puedo llegar en las preocupaciones. Entonces, estamos viendo un ejemplo, hermanos, de cómo, en este caso, a través de este grande ejemplo del doctor Vallejo, en el cual este hombre va y le consulta, porque precisamente el hombre que va y lo consulta había tenido, ahora sí, más bien había perdido, se había quedado en la ruina, porque aunque había usado toda su astucia para poder vender y todo esto, pero llegó el momento en que llegó otro más vivo, como dicen, y entonces perdió todo. Entonces, hermanos, por eso estos son ejemplos, pero para nosotros vale la pena apostar el todo poder, por el todo, mis hermanos, a Dios. Ahí sí no vamos a tener ninguna pérdida, hermanos, ninguna pérdida, porque cuántas veces nosotros acudimos a estrategias que creemos y confiamos en que nos van a ayudar, pero a veces nos llevan a una peor derrota. Entonces, siguiendo este ejemplo, ¿verdad?, de este hombre, dice que cuando llegó al límite, dice, cuando llego al límite, me doy
un paso más, y así, por ejemplo, si compro una acción para venderla a 500 y le pongo un límite a las pérdidas, por ejemplo, puedo venderlas hasta 450, ¿sí? Entonces, y añadió el veterano negociante, si usted es buen negociante, se propone a ganar el 10 o el 20 o el 30, y si pone un límite a sus pérdidas de manera que nunca gane menos del 5%, por más que lo gane sea poco, y usted irá progresando. Pero si pierde y no se detiene a tiempo, se arruina sin remedio. Entonces, mi amigo adoptó el consejo del doctor y ahora está en muy buena posición en negocios de la bolsa de valores, porque aprendió a ponerle un límite a sus pérdidas y ahí no pasa. Y nos damos cuenta, yo nunca voy a jugar, en este caso, apuestas, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sé que hay muchísimas personas que se van a los casinos y a veces, aunque quieren ponerse un límite, no pueden. O a veces ganan y creen que van a seguir ganando y ganando y ganando y perdieron lo que llevaban y perdieron lo que ganaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ponen un límite. Entonces, para todo, mis hermanos, necesitamos poner límites. Por eso, ahora en este caso, estamos viendo que también para las preocupaciones debemos de poner límites. Hasta aquí puedo llegar ya en las preocupaciones. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que en la vida psicológica de cada persona es también sumamente útil emplear el método de decir hasta aquí puedo perder y de ahí no paso. Y adapté este método de las preocupaciones. A cada una les puse un límite y hasta aquí me logran amarrar la vida, pero de ahí para allá ya no se lo permito y los resultados parecen obra de magia. Obra de magia. Y ya les compartía, hermanos, que es de la manera que aunque a veces pues no me acuerdo muy bien, se me olvidan las estrategias que he leído, ¿verdad? Pero sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo muy bien es que no me puedo dejar vencer por las preocupaciones. Hermanos, a veces son cosas tan difíciles, tan pesadas, que humanamente para nosotros es imposible. Y no solamente humanamente, sino espiritualmente. A veces tenemos ahora sí que, como nos han enseñado, doblar la rodilla ante la presencia del Señor y decirle, Señor, es que ya no puedo más, Señor, ayúdame. Y entonces es ahí cuando viene el Señor en nuestra ayuda, cuando viene en nuestro auxilio. Te cuento un testimonio. En una ocasión, no puedo decir el nombre, pero le voy a poner Margarita. Y Margarita, ¿verdad? Tenía muchos problemas, ¿verdad?, con una de sus hijas. Entonces, Margarita ya estaba cansada. Y ya, aunque ya Margarita era mayor de edad, y ya podía decirle, búscale como puedas, pero ya búscale, ¿no? Porque a veces vemos que los hijos, ¿verdad?, pues se aprovechan. Entonces, pues Margarita dijo, como yo no puedo con mi hija, le voy a poner un límite. Y entonces, ahora sí, dijo, pero no sé cómo ni qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que me voy a poner de rodillas a orar y a rezar el rosario y a pedirle a la Virgen que ella me ayude, porque esto ya se me salió de las manos. Y entonces así lo hizo. Dice Margarita que tenía 3 días rezando el rosario a la Virgen
cuando se suscitó un problema grave allí en su casa. Y en ese problema con su hija, lo que sucedió ahí inmediatamente le dio el valor, le dio el coraje para decirle a su hija: hasta aquí llegaste, toma tus cositas y a ver a dónde te vas. En ese momento, porque dice que se puso tan agresiva su hija, que en ese momento dice que no hallaba qué hacer. Y entonces dice Margarita que en ese momento ella empezó a orar y no sabía ni qué decir, no sabía qué oración podía rezar en ese momento. Dice que ella solamente decía: sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, protégeme, sangre de Cristo, defiéndeme. Y solamente eso hacía. Terminaba y el problema seguía. Y entonces ya se acordó de la oración de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndeme. San Miguel Arcángel, ayúdame. San Miguel Arcángel, ven. Y entonces dice: bueno, si yo tengo fe en que ellos me van a ayudar. Tengo fe en que lo que estoy orando tiene que dar fruto en lo que yo estoy haciendo. Y dice Margarita: yo pensaba, Señor, ¿a qué horas vas a actuar? Cuando dice que su casa tenía dos puertas, una por el patio y la otra por la entrada principal, ¿verdad? Dice que llega un vecino y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Margarita? ¿Qué le pasa? No, pues es que tengo problemas con mi hija. Pásale, le dice. Y entonces, por otra puerta, llega otra persona. Y entonces le dice: ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces, bueno, pues ya se calmó el problema, porque a la hija le dio pena seguir en esa discusión, que era muy fuerte. Y entonces dice que ya después dijo ella: ay, Señor, pero ¿por qué no me ayudaste? Y entonces, después pensando y meditando, ¿cómo? O sea, no iba a venir en persona ni Dios Padre, no iba a venir en persona San Miguel, pero precisamente le envió la ayuda a través de esas personas, y de esa manera nos ayuda. Después dice, ya cuando pasé esa turbulencia horrible, dice, entonces me di cuenta que de esa manera el Señor me había enviado ángeles, me mandó ángeles para ayudarme. Y así es, hermanos. Entonces, por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que clamar a Dios, hermanos. Es que a veces no me basta mi pequeña oración, mi pequeño sacrificio que estoy haciendo. A veces necesito doblar rodilla, alzar mis manos al cielo y suplicarle que venga Él en mi ayuda. Y siempre Dios me va a abrir caminos. Siempre Dios me va a dar oportunidades de salir de donde me encuentro. Entonces, por esta razón, mis hermanos, vemos estas grandes estrategias que las podemos unir también con lo espiritual. Con lo espiritual, solamente de esta manera, hermanos, va a tener efecto. Dios está con nosotros, hermanos. Dios nunca nos abandona, porque si Dios nos abandonara por un segundo, nosotros caemos muertos. Por lo tanto, te lo aseguro, hermana, hermano, que Dios está contigo. Dios te quiere ayudar, pero a veces nosotros no ponemos todo lo que está de nuestra parte, porque queremos estar todavía como cristianos mediocres, hermanos. Nomás sobrellevando. No, pues ahí vamos. No, hermanos, el poder de Dios está sobre nosotros, y con ese poder de Dios vamos a salir adelante. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos viendo hoy, estamos hablando sobre esas preocupaciones, sí, pero también estamos hablando en el tema de hoy de poner un hasta aquí. Poner un hasta aquí y llegar hasta aquí llegamos ya. Ya basta. Hermanos, a veces nos cansamos de los problemas que tenemos, nos cansamos de tantas cosas, pero a veces no nos decidimos de poner un hasta aquí. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros. Pero, hermanos, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Necesitamos orar para suplicar, para implorar a Dios, y el Señor nos va a poner, hermanos, todos los medios. Él nos va a abrir las puertas, pero Él espera que tú y yo confiemos en Él y que también confiemos en las estrategias que Él va a usar. Hermanos, es que a veces nosotros igualamos a Dios con nosotros y nada que ver, hermanos, como un ser supremo, un ser superior, quien es el dueño y Señor de todo lo creado. ¿Cómo compararnos nosotros con Dios? Por eso a veces queremos las cosas a nuestra manera, hermanos, y no es por ahí. No querramos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y vemos también que es cierto, a veces nos cuesta trabajo entender lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces le estamos pidiendo algo y el Señor no lo da. Pero a veces decimos, pero es que yo no te estaba pidiendo exactamente esto, Señor. Bueno, es que el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, que es sabio, Él usó las estrategias mejores para nosotros. Porque nosotros a veces usamos unas pequeñas estrategias que a veces no nos funcionan. Entonces, a veces ya definitivamente es decirle, Señor, usa las estrategias que tú creas conveniente. Yo las acepto. Y esto es precisamente aceptar la voluntad de Dios. Y eso cuesta, eso duele, hermanos, pero es lo mejor que podemos hacer. No, es igual, hermanos, que cuando estamos enfermos, tenemos una grande infección y queremos que una paracetamol, que un naproxeno nos quite esa infección. No, hermanos, no es esto. Necesitamos por eso decirle, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, todo lo que estoy sufriendo, todo lo que yo traigo, todo, Señor, lo que yo no puedo resolver. Y es entonces cuando Él empieza a usar las estrategias que son divinas. Y aunque a veces, hermanos, ciertamente duele y a veces hasta nos hiere de la manera en que Él lo hace, pero Él mismo se encarga de sanarnos y de hacernos entender que era la mejor estrategia que Él podía usar. También ponemos otro ejemplo. Dice, tengo un amigo que una vez por semana me acompaña a almorzar, pero tiene la pésima costumbre de llegar siempre tarde. Y su retraso me hacía perder cada vez más la media hora, aguardando en el restaurante a que él llegara. Y esto me ponía de mal genio y me llenaba de disgusto.
hasta que al fin un día me atreví a decirle: mira, mi tiempo es oro y me estabas haciendo aguardar más de 30 minutos cada vez que vienes a almorzar conmigo. De ahora en adelante, solamente podré aguardarte 10 minutos. Si pasa de ahí tu demora, ya no te esperaré más. Y el buen hombre se enmendó de su mala costumbre de llegar tarde. Yo le había puesto un límite al tiempo que me podía perder. Dije: hasta aquí puedo perder, de ahí no paso. Y conseguí el remedio a aquel disgusto. Hermanos, por eso es muy importante, ¿verdad?, la puntualidad. Porque ciertamente es pecado la impuntualidad. Es pecado, porque cuánto nosotros con nuestra impuntualidad hacemos que el que nos espera, ¿verdad?, cometa tantos pecados. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? ¿Y cómo estará molesto? Entonces causamos muchos sentimientos en esas personas. Y después nosotros, ¿cómo quedamos? Entonces, hermanos, por esta razón, vale la pena poner un hasta aquí a nuestras preocupaciones. Y vale la pena, hermanos, enfrentarnos, porque a veces damos tantas vueltas para resolver un problema que nunca lo resolvemos, al contrario, lo enredamos más y más. Por eso, hermanos, es muy importante en este caso orar y enfrentarme a la persona, ¿verdad?, que me está haciendo daño. Cualquier problema que sea, pero me está haciendo daño. Entonces tengo que enfrentarme y dialogar, ¿verdad?, de muy buena manera con esa persona. Santo Dios, dice, cuánto lo lamento no haber hecho esto desde hace años de mi juventud. El propósito firme de decidir a mis preocupaciones. Hasta aquí puedo llegar. De aquí no puedo pasar. No puedo perder más. Y haberle puesto un límite de pérdidas a mis impaciencias, a mis tristezas, a mis sustos por el futuro y a mis rabietas y malos genios. ¿Por qué no les puse un límite a mis afanes, a mis preocupaciones, a los resentimientos que me amargaban? ¿Por qué les permití que me amargaran sin límites a su antojo hasta donde se les dio la gana? Basta ya, basta ya. Yo tengo lo que yo quiero tener. De ahora en adelante, quiero decirme a mí mismo muchas veces: mi amigo, mi querido yo, este asunto amargo merece cierto grado de preocupación, de tristeza, de susto, de amargura, pero solamente hasta cierto grado. Y de ahí para allá, a un grado más, pues afortunadamente en los principios de mi vida de escritor, supe un día ponerle límites a mis tristezas y a mis preocupaciones. Pero veamos qué sucedió. ¿Qué sucedió? El rey de burlas. En el Centro de Estudios Superiores, donde yo me estaba formando, hicieron un concurso literario. Cada uno debía colaborar con un escrito en prosa o en verso acerca de un tema muy sentimental y muy emocionante. Yo suspiraba por llegar a ser un escritor muy florido y participé con un tema que me brotaba del alma: la despedida de mi madre. Era la narración de lo que sentí el día tremendo en el que tuve que salir de mi lejano pueblo natal
para ir a la ciudad a estudiar. Aquel adiós a la madre que ya no iba a volver a ver fue para mí y para mi corazón algo desgarrador. Y los sentimientos de este día los transcribí en aquella composición. Mi orgullo me hacía esperar una mención de honor por mi composición. Pero cometí el error garrafal de contar a un profesor cuál era el seudónimo que yo había empleado en aquel escrito. Y el profesor, que era de lengua larga, le contó a varios alumnos y llegó el día de la premiación. Para darle más amenidad a aquella función, consiguieron a un gran cómico para que escogiera una composición al azar y le hicieron una explicación bufa a cada una de sus frases para hacer reír al auditorio. El cómico podía proceder sin afanes porque como los autores habían firmado con seudónimos, nadie más fuera del propio autor sabría cómo quién iba a dirigirse las burlas. Y por mala suerte le correspondió a mi composición ser la escogida para las burlas. Para las burlas. Pero mis compañeros ya sabían cuál era mi seudónimo, y por media hora fui el centro de las burlas de aquel cómico y de las carcajadas del inmenso público. Fueron minutos que me parecieron eternos. Salí de aquel teatro abochornado. Era mi primera participación en un concurso y había quedado derrotado y burlado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? En el siguiente segmento te lo digo qué hacer. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos hoy en este tema viendo cómo nosotros tenemos que llegar al día de decir: hasta aquí puedo llegar en las preocupaciones. Hasta aquí. Basta. Por lo tanto, hermanos, debemos de considerar que nosotros somos fuertes. Nosotros somos inteligentes, hermanos. Nosotros somos poderosos, pero con el poder de Dios. Sin el poder de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Pero con ese poder sí podemos decir hasta aquí y basta. Hasta aquí. Y de esta manera, mis hermanos, hasta ahí se acabó ese problema. Y cualquier problema, a veces estamos acariciándolo, mimándolo, y ahí está, y ahí está. Pero es hasta que nosotros querramos. Como dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, de igual manera, ahí están viviendo en nosotros las preocupaciones, ahí estamos enfermos, hermanos, porque queremos. Pero por eso Dios, en su bondad y en su misericordia, siempre nos da la medicina que necesitamos. Por lo tanto, quedó una pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Dice, fueron minutos de carcajadas, de inmenso público.
Fueron minutos que me parecieron eternos. Salí de aquel teatro abochornado, pues era mi primera participación en un concurso y había quedado derrotado y burlado. ¿Qué hacer entonces? Dice, bendigo a Dios para siempre, porque en aquella ocasión me enseñó a no perder más de lo que debía perder y a convencerme de que perder por aprender no es perder. Mis hermanos, cualquier error que hayamos nosotros cometido, de ese error hay que aprender. También, hermanos, a veces vivimos diferentes adversidades, pero ya hemos dicho que cada adversidad trae su propio premio, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. También te he dicho, hermano, hermana, que así como la moneda tiene dos caras, hay que buscarle la mejor. Por esta razón es que vamos a aprender a sobrevivir, hermanos, en este mundo que constantemente nos acecha de tal manera que quiere derrumbarnos. Y ay de nosotros. Y sabemos que las armas más poderosas que nosotros tenemos para deshacernos de esas preocupaciones es la oración, los sacramentos, la Eucaristía, la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos muchas herramientas para poder sobrevivir a este mundo traidor y embustero que constantemente nos acecha, pero que debemos de aprender a defendernos. Entonces dice, no me desanimé. Es verdad que ya nunca jamás volví a participar en concursos, ni a pretender adquirir primeros puestos en redacciones, pero aprendí que mi lado fuerte no era la lírica ni la poesía, ni el sentimentalismo en la literatura. Me encaucé a otra vía, la de la biografía, la de los estudios psicológicos y la de los escritos de formación. Y entonces, por ahí, sí, gracias al buen Dios, me estaba esperando el éxito. Fíjense, ¿cuántos años nosotros habremos caminado en tinieblas, en oscuridad, creyendo que lo que estoy haciendo es lo que quiere Dios que yo haga? Y a veces, hermanos, muchísimos años, y a veces hay gente que muere y nunca se dio cuenta que era lo que Dios quería de él, de ella. Y en este caso, por eso ya dijimos, debemos de ir aprendiendo de los errores que cometemos y también de las adversidades. Debemos ir aprendiendo. Señor, muéstrame el camino. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Había un hermano, el Señor lo bendiga donde quiera que se encuentre. Este hermano estaba confundido. Y estaba confundido porque él siempre le decía a Dios, Señor, es que hay tantas y tantas religiones que no sé a cuál acudir. Enséñame el camino a la iglesia que yo habré de ir. Porque, Señor, son muchas las iglesias y no sé. Y como no sé, no acudo a ninguna. Y entonces este hombre así empezó a hacer su oración y dice que todos los días le pedía al Señor lo mismo. Y este hombre estaba muy cerca de la iglesia católica, a unas 2-3 cuadras. Y entonces, como estaba tan confundido, dijo, no, pues dicen que los católicos, dicen que el Papa, como siempre, ¿no? Atacando a nuestra iglesia. Y entonces dice que por ahí llegaron unos hermanos a hacerle una visita a su casa. Hermano, venimos de su parroquia San José y venimos a invitarle a un retiro de matrimonios.
Y entonces dice que él ahí empezó, no, pero que la iglesia, que es esto, que es lo otro, que bueno, por usted mismo, dése cuenta si es o no es. Y él dice que él no quiso decir nada cuál era la oración que él estaba haciendo. Después, él asiste a ese retiro, sale maravillado, y entonces su testimonio fue este: mi oración siempre era preguntarle al Señor a qué iglesia yo tenía que ir. Y el Señor me mostró desde el momento que van y me visitan y me invitan a este retiro de matrimonios. Ahora estoy convencido, me ha dado el Señor el convencimiento de que la Iglesia Católica es mi iglesia y que a esta iglesia yo tenía que acudir. Hermanos, es que estamos en dudas porque queremos, pero hay que preguntarle y hay que insistir a preguntarle a nuestro Dios. Entonces dice, muy contento. Cada vez que recuerdo este asunto me dan ganas de bailar de puro gusto. Puedo decir que desde aquel chasco humillante de mi composición sentimentalista ya no me dediqué mi tiempo a existir vanas emociones, sino que me he propuesto a formar la voluntad de los que leen mis escritos y llenar de buenos pensamientos el cerebro de mis lectores. Y todo ha resultado miles de veces más productivo de lo que yo hubiera podido ni siquiera soñar. Y una vez más, he cumplido la palabra de la Santa Biblia. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o desear. Y esto nos lo dice Efesios 3:20. La repito. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3:20. Pues afortunadamente, dice, se me ocurrió a tiempo el decir a la tristeza y a la amargura y la preocupación, no puedo perder más tiempo ni más energía amargándome la vida por lo desagradable que ya sucedió. Mi tiempo lo voy a dedicar más bien a buscar otros caminos que me lleven al triunfo. Y lo busqué y lo logré encontrar con la ayuda de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus dudas? Pregúntale al Señor y pídele que te dé la luz, que te dé la fuerza, la fortaleza y todo lo que tú necesitas para deshacerte de esas preocupaciones. Créelo, hermana, hermano, que cuando nosotros nos deshacemos de esas preocupaciones, de esos problemas, cuando tomamos decisiones fuertes pero convencidos, mis hermanos, también las enfermedades se van, porque esas preocupaciones nos estaban enfermando. No solamente enfermedades del cuerpo, sino psicológicas, emocionales. Hermanos, ¿para qué dejarnos destruir por esas preocupaciones? Luchemos, hermanos, pidámosle al Señor siempre su ayuda, su gracia, que Él tiene exactamente la medicina que tú y yo necesitamos. Pidámosle esa medicina al que es médico de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Gracias, mis hermanos. Agradezco su tiempo y agradezco también sus oraciones y también pido a Dios bendiga tus propósitos y sobre todo en estas fechas maravillosas que estamos viviendo, sobre todo esperando la Navidad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja siempre. Amén. Esto fue
Ser mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor.